Hechos 5. Hechos 5, vamos a leer versículos 17 a 42. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esa noticia: Y aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de esos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A ese se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ya os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar que Él nos enseñe mucho en este tiempo. Nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta parte de tu palabra. Damos gracias por el ejemplo de los apóstoles de la iglesia primitiva en esos días. Y te pedimos, Señor, que podamos ver cómo aplicar esos principios, esas verdades a nosotros hoy en día, a nuestra iglesia, en la cultura en la cual vivimos. Danos sabiduría, te pedimos, Señor, para entender tu palabra y para aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hechos 5:29 ha llegado a ser el versículo lema de algunos cristianos e iglesias durante la pandemia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es muy aplicable, sin ninguna duda, especialmente en ciertos lugares, especialmente en ciertas situaciones. Pero también ese versículo ha sido sacado de su contexto.
y aplicado a situaciones de manera incorrecta, o ahora en la pandemia, o también en el pasado a través de la historia de la iglesia. Por supuesto, necesitamos este pasaje hoy. Vivimos en un día cuando este versículo es más aplicable que nunca, pero también necesitamos entender bien el contexto, entender bien cómo aplicar y cómo no aplicar este texto inspirado de la palabra de Dios. Entonces, primero tenemos que entender el contexto, recordar el contexto. Recuerden que los apóstoles habían sido prohibidos, en el capítulo anterior, capítulo 4 de Hechos, prohibidos enseñar el nombre de Cristo. Ellos correctamente rehusaron obedecer eso. Y aquí vemos que se mantienen firmes en su posición. Entonces, sin duda, aprendemos que es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier otra persona o autoridad. Dios es siempre, siempre más importante. Él es la autoridad suprema. Él es Dios y sus hijos siempre deberían obedecerle, no importa lo que diga o mande el ser humano incrédulo. Al mismo tiempo, siempre debemos enfocarnos primero en el contexto inmediato, porque por supuesto hay principios que deberíamos sacar de este pasaje. Por supuesto hay cosas implícitas aquí. Por supuesto podemos aplicar esta misma verdad cuando no es exactamente la misma situación. Pero tampoco deberíamos usar esta frase, usar este principio bíblico para resistir la autoridad solamente cuando no nos gusta, cuando hace que nuestra vida sea incómoda. Necesitamos tener mucho cuidado en cuanto a cómo interpretamos y cómo aplicamos la palabra de Dios. Entonces, que estudiemos este pasaje que nos enseña que las autoridades de este mundo no siempre aman a Dios y por eso a veces tenemos que resistir su maldad, pero siempre anhelando su salvación y predicando el Evangelio. Entonces, en primer lugar, aprendemos que los cristianos a veces son perseguidos por los líderes en este mundo. Y eso es porque las autoridades en este mundo no siempre aman a Dios. Lo vemos aquí en este pasaje. Todavía estamos aquí en el contexto de la primera persecución de la iglesia primitiva de parte de los líderes judíos, cómo ellos atacaron el evangelio y atacaron sus predicadores. La persecución de los apóstoles empezó en el capítulo anterior, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, después presentados ante el concilio y prohibidos predicar en el nombre de Cristo. Recuerden que Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora en el capítulo 5 vemos otra vez la misma persecución de los mismos judíos, esta vez en contra de todos los apóstoles. Otra vez veamos versículos 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estas autoridades judías no podían aguantar más. Ellos vieron que el nombre de Cristo siguió siendo predicado, que muchos habían sido sanados, que los apóstoles estaban ganando seguidores. Y dice que se llenaron de celos y prendieron a los apóstoles. Aquí celos se refiere a la envidia. A ellos no les gustó que los judíos estaban siguiendo más el nombre de Cristo que a ellos mismos, a los fariseos, a los saduceos. Obviamente no estaban motivados por una razón espiritual cuando prendieron los apóstoles, sino solamente tenían envidia de su éxito. Al siguiente día, temprano en la mañana, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron el concilio y enviaron a la cárcel para que trajeron a los apóstoles para juzgarlos. Pero en el siglo XIX leemos que en la noche un ángel del Señor había abierto las puertas de la cárcel y había sacado a los apóstoles, diciéndoles que fueran al templo para seguir predicando las palabras de vida. Esto hicieron. Y entonces cuando los líderes mandaron a la cárcel para que fueran traídos los apóstoles, leemos aquí en el versículo 22, cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas.
Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando llegan esas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo a uno, les dio esa noticia. Y aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque también ser apedreados por el pueblo. Entonces les fue reportado que los apóstoles ya no estaban en la cárcel. Y nadie tenía idea cómo era posible, puesto que la cárcel estaba cerrada con toda seguridad, los guardias afuera de pie ante las puertas, de pie, que no estaban dormidos, sino atentos. Eso dio miedo al sumo sacerdote, los demás líderes, es que dudaban en qué vendría a parar aquello, no sabían cómo iba a terminar este asunto. Entonces alguien vino y les dijo que había encontrado a los apóstoles, pero no escondidos en algún lugar en medio de sus vidas, sino otra vez predicando en el templo, como siempre, sin miedo, predicando con todo de nuevo el mensaje de la salvación en Cristo. Entonces el jefe de la guardia va para traerlos sin violencia, porque temía al pueblo. Y otra vez vemos a los apóstoles ante el concilio judío, ante la autoridad espiritual del pueblo judío. Y vemos en versículos 27 y 28, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aquí los apóstoles son acusados de la desobediencia directa. Habían sido mandados por la autoridad judía, la autoridad espiritual aquí, dejar de predicar en el nombre de Cristo, pero habían seguido predicando. Aquí los apóstoles están en peligro de sus vidas. Solamente el concilio tenía la oportunidad de condenarlos a la muerte. Entonces, lo que vemos primero en esta historia, que se aplica para el mundo hoy en día también, es que las autoridades en este mundo no siempre aman a Dios. Los cristianos a veces son perseguidos por los líderes en este mundo. Aquí en los líderes judíos, líderes espirituales supuestamente, que en realidad no conocían ni amaban a Dios. Hoy en día oramos que no sea así en la iglesia, que no sean los líderes espirituales que van en contra de Dios, aunque a veces así. Es más obvio en el mundo, con las autoridades que tenemos en el trabajo, en la escuela o en el gobierno civil. No siempre aman a Dios. De hecho, muy pocas veces tenemos la bendición de estar bajo autoridad en este mundo que ama a Dios. Nuestros líderes resisten a Él y su evangelio y por eso persiguen al pueblo de Dios. Los cristianos a veces son perseguidos por los líderes en este mundo. Lo vemos aquí en esta historia, lo vemos en los siglos pasados, lo vemos hoy en día en muchos países y lo vemos aquí un poco empezando. Y sin duda continuará y crecerá. ¿Cómo deberíamos responder? Conforme a nuestro pasaje, a veces tenemos que resistir su maldad. Los cristianos tienen que resistir la autoridad que prohíbe la obediencia a Dios. Cuando el concilio aquí les recordó a los apóstoles lo que les había mandado, no predicar el nombre de Cristo, Pedro y los otros apóstoles respondieron diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y otra vez, antes de pensar en todas las implicaciones de esta verdad, deberíamos pensar primero en el contexto inmediato. Esas autoridades prohibieron la obediencia a Dios. Dios había mandado a los apóstoles a ir a todo lugar y predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Ellos tenían un mandamiento explícito de Dios. Las autoridades dijeron que no deberían obedecerlo. Entonces su única opción era resistir a la autoridad, resistir su maldad, resistir su prohibición, que hubiera hecho que pecaran en contra de Dios. Y vemos lo que hicieron, porque leemos aquí de lo que dijeron, pero también es impactante ver lo que hicieron. Cuando fueron liberados de la cárcel, el ángel les habló diciendo, en el versículo 20, id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
Vemos versículo 1, que es lo que hicieron. Fueron al templo y empezaron otra vez a predicar. No tenían ningún miedo resistir la autoridad cuando tenían un mandamiento explícito de Dios. Y esta situación así es muy fácil. El gobierno dice, no puedes predicar de Cristo. Entonces, muy obvio lo que debemos hacer. Dios dice, vayan por todo el mundo predicando el evangelio. Entonces, si el gobierno nos dice, no pueden predicar el nombre de Cristo, tenemos que resistir. Ahora, no siempre tan sencillo. Vemos eso más al final. En este pasaje vemos muy claramente la posición firme de los apóstoles. Ellos afirmaron que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, por supuesto, esto no significa que ellos nunca tenían que obedecer a los hombres. A veces esta verdad, aquí en Hechos 5, ha sido mal entendida, mal interpretada, y la gente, los cristianos, resisten la autoridad casi siempre, incluyendo en asuntos cuando el gobierno sí tiene un poder legítimo. Que nunca olvidemos que el gobierno, las autoridades de este mundo, sí tienen un poder legítimo dado por Dios. Pueden ver conmigo en Romanos 13, que es el pasaje más conocido, que explica claramente esta verdad. Romanos 13, versículos 1 y 2. Romanos 13, versículos 1 y 2. Realmente es todo este pasaje, pero nada más vamos a leer versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acabarán en condenación para sí mismos. Hermanos, recuerden que siempre deberíamos empezar con la enseñanza didáctica de la Biblia. Si empezamos con los mandamientos explícitos. Nuestra relación con el gobierno debería ser caracterizada por estos versículos, caracterizada por la sumisión a la autoridad que Dios mismo ha puesto aquí en la tierra. Lo que leemos en Hechos, en la porción narrativa, es una ilustración. Y otra vez, sí podemos y deberíamos sacar principios de ella. Pero siempre empezamos con los mandamientos explícitos. Normalmente nos sometemos al gobierno, a la autoridad, sin quejas, sin resistir, porque ellos son la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Por ejemplo, puede ser que no te guste pagar los impuestos. Si leemos más adelante aquí en Romanos 13, el gobierno sí tiene el derecho a cobrar los impuestos. Puede ser que no te gusta la manera en la cual el gobierno quiere proteger a sus ciudadanos, pero el gobierno sí tiene el derecho y la responsabilidad a tomar las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía. Como dijo un comentarista, los cristianos deberían obedecer a sus gobiernos hasta que sea pecado hacerlo. Es precisamente eso. Aquí el principio de nuestra historia entra en vigor cuando el gobierno sale de su autoridad delegada, cuando empieza a mandar cosas que van directamente en contra de los mandamientos explícitos de Dios, o cuando prohíben hacer cosas que son explícitamente mandadas por Dios. En ese momento, el gobierno pierde su autoridad y tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, como vemos en Romanos 13, Dios ha dado el poder al gobierno para que promueva el bien y castigue el mal. Pero cuando el gobierno empieza a promover el mal y castigar el bien, pues ya empieza a perder su autoridad. Estamos pidiendo a Dios por mucha sabiduría y mucho discernimiento en cuanto a cómo deberíamos resistir su maldad. Siempre debemos recordar las palabras de Cristo, ser sabios como serpientes, inocentes como palomas. ¿Cómo resistimos? Es también casi tan importante como el hecho de que sí resistimos. Ya vemos aquí en que las autoridades de este mundo no siempre aman a Dios. Por eso a veces tenemos que resistir su maldad. Los cristianos a veces son perseguidos por los líderes de este mundo, pues a veces tienen que resistir la autoridad que prohíbe la obediencia a Dios. Pero también, en tercer lugar, fíjense en la actitud de los apóstoles aquí.
Porque esa es la parte que nos falta hoy en día. Porque yo he escuchado a tantos cristianos promoviendo la resistencia al gobierno en esos días. He leído tantos artículos, tantos comentarios. Y completamente aparte de si estoy de acuerdo con ellos en cuanto a la aplicación de Hechos 5:29 a ciertas situaciones en la pandemia, una cosa me ha llamado la atención de esas personas. Ese es su odio de las autoridades, su odio del gobierno, su desprecio de esas personas, hasta a veces queriendo que algo mal les suceda. Allí tenemos un problema. Hermanos, que seamos controlados por la Biblia, no por nuestras emociones. Muy fácil ser llevados por las emociones y permitir que nos controlen y empezamos a actuar como los incrédulos. Pero aun cuando en verdad tenemos que resistir a nuestras autoridades, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Usando palabras tan fuertes, hasta groseras, cuando hablamos de ellos? ¿En una conversación o escrito en comentarios en Facebook? ¿Mostramos un odio a esas personas y queremos que algo mal les pase? No. No, vean los apóstoles aquí su ejemplo. Aquí vemos que los cristianos siempre anhelan la salvación de sus enemigos y no dejan de predicar el evangelio. Sí, las autoridades en este mundo no siempre aman a Dios. Por eso a veces tenemos que resistir su maldad, pero siempre anhelamos su salvación y seguimos predicando el evangelio. En ese pasaje vemos también el corazón de los apóstoles. Primero, su corazón para sus propios perseguidores. Los apóstoles no los odiaban, sino sentían tristeza por ellos. Deseaban con todo su ser que fueran salvos. Dijo Crisóstomo en su comentario de Hechos que los apóstoles no estaban airados, sino que sentían tristeza y lloraron por ellos y buscaron una manera para librarles de su error e ira. Véanlo conmigo. Aquí vemos que Pedro no pronunció una maldición sobre ellos. Ellos habían hecho esto a sí mismos cuando crucificaron a Cristo. Vemos aquí en el versículo 29, el sumo sacerdote dijo, nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero recuerden que ellos mismos habían dicho antes de la crucifixión, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo que estaba sucediendo. Pero los apóstoles no estaban aquí interesados en maldecir a sus líderes, no estaban interesados en salir para incitar al pueblo en contra de ellos. No se fueron a la iglesia para regresar con algunos para hacer una manifestación frente al concilio para provocarles a hacer otra cosa. Simplemente continuaban predicando como antes. Y es lo que hicieron también aún ante el mismo concilio, porque siempre nos enfocamos en el versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cierto, cierto, por supuesto. Pero fíjense que eso no es todo lo que Pedro dijo. Pero no dijo esto y dejó caer el micrófono y salió. A veces pensamos así. Fíjense en lo que Pedro dijo después. Pedro afirmó que iban a obedecer a Dios, pase lo que pase. Pero después empezó a predicarles el evangelio. Quería mostrar a esos líderes judíos tan duros que ellos podían ser salvos. Los apóstoles tienen un corazón suave, un corazón de amor para sus perseguidores. ¿Y qué es lo que nos falta? Es lo que no vemos hoy en día. Vemos muchas publicaciones, muchos comentarios, mucha virulencia en contra de sus líderes. Lo que no veo son corazones quebrantados por su salvación. No veo lágrimas en los ojos de los cristianos que creen que están siendo perseguidos. No veo un deseo para que esos hombres y mujeres sean salvos, sino que perezcan para siempre en el infierno. No, hermanos, está mal. Fíjense en cómo Pedro predicó a ellos aquí, empezando en el versículo 30. Antes dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero después continuó predicando. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Empieza diciendo, el Dios de nuestros padres. Pedro empezó intentando mostrar a sus judíos que no estaban predicando una nueva religión,
sino precisamente lo que había sido prometido del Antiguo Testamento a Abraham, a Isaac, a Jacob. Este mismo Dios de los patriarcas, de nuestros padres, levantó a Jesús. Por supuesto, tampoco les permitió ignorar su culpa. Dios levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Nuestro amor para con los incrédulos no significa que suavicemos el evangelio para que no se ofenda, sino que prediquemos la verdad, el pecado que hace necesario esta salvación. Pues dijo que Dios exaltó a Cristo a su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y vemos su corazón. Vemos su deseo que esos judíos fueran salvos, que reconocieran su maldad, que se arrepintieran para recibir el perdón de sus pecados. Después terminaron diciendo que ellos eran testigos de esas cosas y del Espíritu Santo. Y por eso no podían dejar de predicar porque habían visto. Y tienen que decir y predicar lo que habían visto y recibido. Aquí vemos que aún con esta predicación de amor del Evangelio, los líderes no respondieron en arrepentimiento y fe, sino que se endurecieron más. Versículo 33 dice, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, no queremos decir que si tenemos corazones de amor para con nuestros perseguidores, la autoridad malvada, que ellos van a ser salvos y todo va a estar bien. Aquí, aunque un fariseo llamado Gamaliel se levantó para restringir el concilio, diciendo básicamente que pues, siempre se levantan personas que quieren causar problemas. Pues, si ellos no son de Dios, no van a tener éxito. Pues, si en verdad son de Dios, el concilio no debe interferir. Aún con eso, leemos que después los apóstoles son azotados, versículo 40. Les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. De todos modos, sufrieron. Fueron azotados. Otra vez fueron mandados a no predicar. Pero en vez de salir y empezar a quejarse ante todos, en vez de hablar mal del concilio, diciendo que se necesita una reforma en este gobierno, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer frente por causa del nombre, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la respuesta, hermanos. Predicar el evangelio. Predicar la palabra. Orando que Dios mande un movimiento a su iglesia que después afectará la sociedad. Vemos aquí que los apóstoles primero predicaron a sus perseguidores, mostraron su amor para con ellos, pero aún después continuaron predicando como antes, en el templo, dice, y por las casas, en público y en privado. No hicieron caso al mandamiento impío del concilio, sino que obedecieron a Dios antes que a los hombres. Entonces, las autoridades de este mundo no siempre aman a Dios. Pues a veces tenemos que resistir su maldad, pero siempre anhelando su salvación y predicando el evangelio. Y una aplicación que podemos sacar de esto es que nosotros sí vamos a sufrir la persecución. Pablo dijo a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios siempre nos cuida, aunque no siempre nos rescate la persecución ni del sufrimiento. Vamos a ser perseguidos. Necesitamos mucho discernimiento para saber cuándo someternos a la autoridad legítima que Dios ha puesto sobre nosotros, que es la mayoría del tiempo, y cuándo resistir su maldad, porque nos prohíben hacer algo que Dios nos ha mandado explícitamente. Ahora, ese tipo de discernimiento significa que no deberíamos provocar las autoridades innecesariamente. Es una cosa predicar la palabra, predicar en público, predicar en privado, predicar en la iglesia, no tener que cuidar nuestras palabras porque tememos hacer algo que el gobierno ha prohibido. Es una cosa. Es otra cosa hacer una manifestación innecesaria con la intención de provocar una reacción de una autoridad incrédula. Vemos el principio aquí. Los apóstoles no querían causar un alboroto. No tienen la intención de desafiar a los líderes de tal manera que fueran provocados a tomar más acción extrema en contra de ellos. Simplemente predicar la palabra como antes, en público y en privado. Mostraron compasión y amor, predicó el evangelio a ellos, pero después salieron
y predicar el evangelio en todo lugar. Entonces siempre obedecemos a Dios antes que a los hombres. Pero aún cuando tenemos que resistir, ¿con qué actitud? Ahora vamos a hacer una pregunta difícil. ¿Deberíamos usar este versículo en cuanto al tema de los cubrebocas y usarlos porque deberíamos obedecer a Dios antes que a los hombres? No creo. En verdad no creo. Diferentes cristianos y pastores pueden tener diferentes opiniones, por supuesto. Nosotros creemos en la libertad de conciencia. Yo temo que están peleando la batalla equivocada. Y cuando escucho en esos días de cristianos hablando de la persecución de tener que usar cubrebocas y guardarlas a distancia, siempre creo que deben hablar con personas hoy en día en nuestro mundo que en verdad están siendo perseguidos hasta la muerte. Yo entiendo que hay situaciones actuales muy difíciles, no lo niego. Difícil cuando el gobierno limita el aforo del edificio de la iglesia, por ejemplo, y no todos pueden reunirse al mismo tiempo en una iglesia local. Entiendo eso. Es importante aquí entender que el gobierno, en el caso que sucedió la semana pasada en Canadá, tal vez algunos se han enterado de eso, el gobierno no está prohibiendo a ese pastor predicar, ni está prohibiendo a la iglesia diciendo que no se puede reunir, solamente que cierto número puede reunirse en ese edificio, nada más eso. De todos modos, es muy difícil, requiere discernimiento. Los gobiernos sí se están metiendo demasiado en las iglesias, sin duda. Pero creo que usamos la palabra persecución de manera ligera. Y no siempre somos sabios como serpientes, como Cristo nos mandó. Pero, por supuesto, cuando el tema ya tiene que ver con la palabra de Dios siendo predicada, cuando somos prohibidos a predicar la palabra o prohibidos predicar algo que la palabra enseña, entonces sí, por supuesto, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres y sufrir las consecuencias. Y esta es la aplicación práctica para nosotros en esta iglesia local. No puedo hablar por otras iglesias, otros pastores, nada más nosotros. Porque nuestra ciudad siempre está en la vanguardia de la maldad en cuanto a aceptar y promover el aborto, matrimonio homosexual, ahora el transgenerismo, aún con los niños. ¿Saben lo que estaban pintando aquí en nuestra alcaldía la semana pasada, cuando cerraron la calle el domingo pasado y causó esta dificultad para ustedes venir a la iglesia? Estaban pintando el paso peatonal enfrente de la alcaldía en los colores arco iris en apoyo de los homosexuales. Entonces, ¿creen que vamos a sufrir persecución nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Y lo peor ahora no es que esas cosas son aceptadas, sino que también están empezando a proponer leyes que prohíben que aún hablemos en contra de esas cosas. No simplemente que la homosexualidad, por ejemplo, y la ideología de género son aceptadas como cosas válidas, sino que si predicamos que es pecado en contra de Dios, podremos ser encarcelados. Esta es persecución y está empezando. ¿Estamos preparados? Vamos a tener que obedecer a Dios antes que a los hombres y desobedecer al gobierno, resistir su maldad. Solamente les ruego que antes no peleemos la batalla equivocada, que no gastemos toda nuestra energía en resistir al gobierno en cosas que no importan tanto, sino que nos preparemos para resistir cuando en verdad empiecen a prohibir lo que la Biblia manda. Como ejemplo, apenas leí algo que escribió un pastor en Australia. El lunes pasado, 15 de febrero de 2021, el gobierno en su estado de Victoria, allá en Australia, aprobó una ley que dice que es ilegal cualquier oración o conversación que quiere, en sus palabras, cambiar o reprimir la orientación sexual o identidad de género de una persona. Ahora es ilegal para un pastor allá predicar o hablar o orar con alguien de manera que quiere convencerle que su estilo de vida homosexual es pecaminoso o que es pecado vivir en contra del género con el cual fue creado.
ilegal. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia en esta parte de Australia ahora? Resistir la maldad de su gobierno y obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no pueden dejar de predicar lo que dice la palabra de Dios. No pueden dejar de llamar pecado lo que es pecado, llamar a la gente a abandonar su estilo de vida pecaminoso, a arrepentirse y volver a Dios. También en los Estados Unidos hay varios estados que prohíben lo mismo, lo que llaman ellos la terapia de reorientación sexual, que lleva eso, que uno ni puede decir que la homosexualidad es pecado. También están promoviendo una ley así en Canadá, pero para ser más específico, aquí en nuestra ciudad, julio del año pasado, el Congreso de la República Mexicana aprobó una ley tipificando como delito las terapias de conversión, reorientación sexual. Ahora en la Ciudad de México es ilegal para alguien intentar convencer a una persona de dejar el estilo de vida homosexual. De hecho, el diputado quien propuso esta ley dijo, no hay nada que curar porque la homosexualidad no es una enfermedad. De eso estamos de acuerdo. No es una enfermedad, es un pecado en contra de Dios. Entonces tenemos que resistir la maldad de nuestro gobierno y obedecer a Dios antes que a los hombres. Como voy enfatizando, podemos ser sabios como serpientes también. Porque la manera en la cual el mundo quiere hacer terapias de conversión para personas así está loca. Lo que necesitan es el Evangelio. Lo que necesitan es ser salvos, así transformados para siempre. Ellos mismos van a dejar su pecado. Entonces, aún con esta ley, realmente no somos muy restringidos de ayudar a la gente con su pecado. Nos nada más predicamos el Evangelio, oramos que sean salvos, van a ser transformados y naturalmente van a dejar atrás este pecado. Pero el punto es, vemos hacia dónde vamos. Es lo que quiero que entendamos. Ese es solamente el principio. Yo no tengo la menor duda de que muy pronto en esta ciudad vamos a ver un pastor predicando que la homosexualidad es un pecado en contra de Dios y va a ser demandado y encarcelado. Muy pronto va a suceder. No tengo la menor duda de que muy pronto en esta ciudad van a decir que es ilegal predicar en tu iglesia que la homosexualidad es un pecado. Será ilegal predicar que el transgenerismo simplemente no es posible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Callarnos para no tener problemas? No. Vamos a obedecer a Dios antes que los hombres y sufrir la persecución que venga. Por eso, hermanos, no quiero que peleemos la batalla equivocada ahora. Estamos tan preocupados por otras cosas no tan importantes que perdamos lo que es la batalla real. Porque ya estamos tan cansados de las peleas innecesarias que cuando llega el momento de la batalla esencial ya no tenemos fuerzas. Que Dios nos ayude y nos fortalezca. Porque las autoridades de este mundo no siempre aman a Dios. Por eso a veces tenemos que resistir su maldad, pero siempre anhelando su salvación y predicando el Evangelio. Vamos a orar. Te pedimos tu ayuda, Señor. Porque aunque podemos decir ahora que vamos a resistir, vamos a estar firmes, no será fácil. Vamos a sufrir. Nos has llamado a sufrir. Vamos a sufrir la persecución. Te pedimos, Señor, que nos prepares, que nos fortalezcas, para que cuando venga el momento de decisión, que no cedamos, sino que te buscamos a ti antes que a los hombres. Porque tú lo mereces, Señor. Mereces ser honrado y obedecido completamente. Te pedimos, Señor, que obres en nuestra ciudad, en los gobernantes con sus pecados tan obvios. Queremos que sean salvos, Señor, para que dejen de actuar en contra de ti, para que dejen de blasfemar tu santo nombre. Te pedimos que ellos puedan de alguna manera escuchar el Evangelio, escuchar la predicación, tu palabra y ser salvos. Si tú decides que no, y ellos continúan proponiendo y aprobando esas leyes, prepara tu pueblo, Señor. Prepáranos en esta iglesia local. Prepara tu pueblo en toda esa ciudad de México, en nuestro país, en otros países también,
Entonces esas cosas están empezando. Te pedimos, Señor, que podamos siempre entender que es más importante obedecerte a ti, pase lo que pase. Fortalécenos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.